Evangelio de Juan, capítulo 19. Hagamos lectura, hermanos, del versículo 28 al versículo 30. Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Lo hacemos con temor, amado Padre, y con toda reverencia, Señor, porque hemos de considerar una de esas porciones más excelsas en las cuales todo corazón debiera quedar postrado. Así es que te rogamos, Padre, que hoy de verdad lleves a tu iglesia a los pies de la cruz para considerar esta expresión sublime del consumado es. Rogándote, amado Padre, que traigas entendimiento a cada uno de nosotros y que podamos crecer, amado Dios, en la fe para considerar que la obra de Cristo ha sido hecha de manera perfecta, suficiente y para siempre. Gracias te damos, Padre, y nos disponemos en este tiempo a hacer tu voluntad, postrándonos delante de tu palabra. Oramos, Dios, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy nos encontramos de verdad con una de esas expresiones más sublimes que en la escritura podamos encontrar. En el griego es la palabra tetelestai, que es traducido como consumado es. Entonces no creo encontrar un mejor título que ese para el sermón, consumado es. Pero déjenme introducir, hermanos, esta enseñanza diciendo o trayendo a nuestra mente lo que es para nosotros esas experiencias cuando nosotros enfrentamos la muerte. Especialmente cuando vemos a nuestros seres queridos partir. Esto nos deja una impresión muy clara, ¿verdad? Yo creo que cada vez que vemos a uno de los nuestros que deja este mundo, que muere, uno se encuentra que en el momento de la muerte, ese es el momento en que efectivamente las fuerzas desaparecen. Es el momento en donde la claridad se apaga e incluso donde la voluntad parece que se desvanece. Hermanos, cuando una persona está muriendo, su cuerpo se debilita y se debilita hasta quedar prácticamente sin capacidad de actuar. Ya no puede resistir, ya no puede luchar, la voz se apaga, los movimientos cesan y el cuerpo simplemente se rinde. Llega un punto al que ya no hay nada más que hacer, sino enfrentar el desenlace inevitable, la muerte. Pero ahora yo quiero, hermanos, que con esto en mente ponga su mirada en la cruz del Calvario. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Él está clavado en una cruz, Él está inmóvil, su cuerpo ha sido fijado a ese madero. No tiene posibilidad de escapar. No hay alivio para su dolor. Y claro, hermanos, uno puede mirar aquí que a diferencia de nosotros, en medio de nuestros sufrimientos, aún nosotros podemos reaccionar buscando algún alivio. Eso nos pasa cuando tenemos algún tipo de dolor. Nuestras manos las llevamos a ese lugar donde estamos sintiendo esa aflicción. Pero en nuestro Cristo, hermanos, en nuestro Cristo, Él no era esa la condición. Él está completamente expuesto, sin ningún tipo de recurso para poder mitigar su agonía. Desde una perspectiva humana, piénselo así, una perspectiva humana, toda esa escena de la
crucifixión apunta a lo mismo: total impotencia, total impotencia. ¿Qué tenemos? A un hombre crucificado, un hombre que está rodeado por sus enemigos, un hombre que está colgado en una cruz esperando ¿qué? La muerte, la muerte. Ahora, piensa en los que estaban allí alrededor. Están los judíos, están los romanos. Tanto judíos como romanos están considerando un mismo final. Y es eso, que ahí se acabó todo. Aquel que decía ser el Hijo de Dios había sido silenciado, había sido derrotado. Eso para el judío, eso para el romano. Pero hermanos, la Escritura, especialmente la fracción que hemos leído del Evangelio de Juan, nos lleva a que veamos esta escena de otra manera. ¿Por qué lo digo? Hermanos, porque incluso en medio del sufrimiento más intenso, cuando la muerte parece estar a punto de vencer, allí tenemos al Señor Jesucristo, quien no pierde el control de la circunstancia. Por eso es que nuestro Cristo en la cruz no es una víctima de lo que está sucediendo. No, nuestro Cristo, ¿sabe qué está haciendo en esa cruz? Está gobernando lo que está ocurriendo. Sí, hermanos, tal como usted lo ha escuchado, Él está gobernando esa escena. Aun cuando Él dice, tengo sed, escuche bien, no es solo una reacción a su dolor. Claro, Él lo siente, Él expresa su necesidad, pero no solo está reaccionando a su dolor, sino que con ese acto de expresar su necesidad, ¿sabe qué está haciendo? Él está actuando de manera consciente para cumplir todo lo que Dios había escrito en su santa palabra. Eso es. Y en ese contexto, hermanos, es que surge esa gran declaración que cambia por completo el sentido de esa escena. Consumado es. Hermanos, estas no son palabras de un hombre derrotado, no. Estas no son palabras o no son el susurro débil de alguien que está sin fuerzas, no. El consumado es la proclamación de aquel que tiene autoridad, de aquel que gobierna, de aquel quien incluso la misma muerte no es un enemigo fuera de control, sino que en esa cruz la muerte es un instrumento que está bajo el dominio de Cristo mismo. Y aquí surge una pregunta, ¿sí? Que es la que nos debe guiar hoy a nuestras reflexiones. ¿Cómo puede el momento de mayor debilidad convertirse en una declaración de victoria? ¿Cierto? Y esto nos debe llevar ya a empezar a saber responder qué es lo que significa lo que Cristo dijo con consumado es. Si no es debilidad, ¿cómo podemos ver eso como un acto de victoria? Bueno, para eso quiero que vayamos al principio de nuestro texto. Y el primer punto de nuestro sermón nos va a hablar precisamente de la conciencia divina de Cristo que dirige su sufrimiento. La conciencia divina de Cristo que dirige su sufrimiento. Lea conmigo la primera parte del versículo 28. Allí dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Hermanos, estas líneas son muy, pero muy importantes. Y es aquí donde nos encontramos con una pregunta. ¿Qué lugar puede tener el conocimiento? Escuche bien, porque allí dice, sabiendo Jesús, porque hay conocimiento. ¿Qué lugar puede tener el conocimiento en un hombre crucificado? Pues hermanos, desde una perspectiva humana, la cruz es el punto donde la conciencia incluso se desvanece, donde el dolor lo domina todo, donde la lucidez se apaga, donde la persona queda reducida a soportar pasivamente lo que ocurre. Allí no encontramos a un Cristo rogando para que lo bajen de allí.
Allí no encontramos a un Cristo rogando para que su dolor sea quitado. No, aquí tenemos a un Cristo consciente, a un Cristo que sabe que lo que está ocurriendo es la consumación de algo. Pero hermanos, el que está allí en la cruz no es alguien pasivo, no. El que está allí en la cruz no es alguien que está perdiendo la lucidez, no. El que está en la cruz es el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, este texto nos debe obligar a detenernos en esa expresión sabiendo Jesús. Ahora, ese sabiendo, hermanos, no se trata de un conocimiento parcial, no se trata de una percepción debilitada por el sufrimiento, tampoco. Ese sabiendo apunta a un conocimiento que es pleno, a un conocimiento que es consciente, a un conocimiento que es activo. Y ya lo explicaré. Aquí es necesario, hermanos, que hagamos una distinción muy importante. ¿Por qué yo digo que ese sabiendo no es un conocimiento parcial, sino por el contrario es un conocimiento pleno? Porque debiéramos verlo en nuestra dinámica como seres humanos. Hermanos, el conocimiento humano es circunstancial, ¿sí? Nosotros conocemos conforme a las circunstancias, es decir, nuestro conocimiento es un conocimiento limitado. Es un conocimiento que sí puede ir progresando y es un conocimiento que depende de la experiencia en la cual nosotros nos encontremos. Ahora, esto mismo lo encontramos en la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? La misma Biblia nos muestra que el Señor Jesús, en su verdadera humanidad, Él participó de esta condición. ¿De cuál? De un conocimiento circunstancial. Nos dice la Escritura que cuando Él iba creciendo, ¿sí? Él crecía también en sabiduría. Entonces, sí, es un conocimiento progresivo. También nos dice la Escritura que en cuanto a su estado de humillación, Él llegó a afirmar que Él no conoce ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Él lo dijo, ni aún yo lo conozco. Ahora, esto no disminuye a Cristo en lo absoluto. Por el contrario, lo que hace es afirmar su humanidad real. Esto es importante, hermanos, porque debemos creer que nuestro Señor Jesucristo es realmente hombre, 100% hombre. Pero, hermanos, también la Escritura afirma que el Hijo de Dios posee un conocimiento que es propio de Dios, que es propio de su naturaleza divina. Es decir, Cristo conoce todas las cosas de una manera perfecta, plena y completa. Es más, la Biblia nos hace saber por medio de los evangelios que Él conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Y esto es propio del conocimiento divino. Es más, sus mismos discípulos, en alguna oportunidad, ellos llegaron a confesar delante del Señor: tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Esto que nos muestra, hermanos, que en la encarnación, en una misma persona, existen esas dos realidades, ¿sí? Son dos realidades que no se confunden, son dos realidades que no se contradicen. Cristo no dejó de ser omnisciente. Escúchelo bien, Él no dejó de ser omnisciente, pero sí es verdad que Él asumió una naturaleza humana que es real. Así como verdadero Dios que lo sabe todo y como verdadero hombre experimentó y creció en conocimiento. Por eso, amados hermanos, es que Cristo es el único ser, el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Y es precisamente, hermanos, esta verdad la que se resalta en la cruz del Calvario. Allí tenemos al Dios y hombre. Ahora, mientras el cuerpo de Cristo está siendo consumido por el sufrimiento, porque no lo podemos pasar por alto. Mire, en ese mismo momento de dolor, la mente del Señor Jesucristo no está nublada.
Sufre, sí, pero su mente no está nublada. Él sabe, dice aquí la Escritura. ¿Y qué es lo que sabe? Bueno, lo que sabe es decisivo, que ya todo estaba consumado. Así nos dice la Escritura, que todo estaba consumado. Esta es la primera vez, hermanos, en estos 3 versículos, esta es la primera vez que aparece esta idea en el pasaje. Y no es la declaración final que vamos a encontrarnos en el versículo 30, pero sí podemos decir que es su antesala. Él conoce, él sabe que ya todo está consumado. Nuestro Cristo, esto es lo que significa, nuestro Cristo tiene plena conciencia de que su obra, la obra redentora, ha llegado al final, ha llegado al punto culminante. Él lo sabe, él es consciente. Es decir, cuando hablamos de su obra redentora, el Señor tiene en mente su obediencia. Su obediencia. ¿Cuál obediencia? La obediencia que es activa, la obediencia que es pasiva. Y esa obediencia ha sido llevada hasta el final. Nuestro Cristo ha sido obediente incluso en la cruz, conforme a todo lo que ha dicho Dios en su palabra. Ahora bien, hermanos, ese conocimiento contrasta radicalmente con lo que ocurre alrededor de la cruz. ¿Por qué lo digo? Hay uno que conoce las cosas, pero el resto está en tinieblas. El resto está en ignorancia. Piense, por ejemplo, los hombres que estaban alrededor de la cruz. Pensemos, por ejemplo, en los romanos. ¿Qué conocimiento? ¿Qué sabían los romanos? Bueno, el conocimiento de los romanos estaba velado, estaba reducido. Ellos solamente estaban viendo allí a un criminal más colgado en una cruz. Ellos lo único que sabían era que estaban haciendo era una tarea rutinaria. Ese era su trabajo, esa era su labor. Ellos no sabían más. Ahora, ¿qué sabían los judíos que estaban allí presentes? Ellos sabían que creemos que hemos cumplido con nuestra misión. Hemos eliminado esa amenaza a nuestro sistema religioso. Ese era su saber, ese era su conocimiento en ese momento. Pero vayamos más allá. ¿Qué sabían los discípulos en ese momento? Bueno, fíjense que los discípulos estaban turbados, los discípulos habían huido por miedo, ellos no estaban siquiera en ese lugar, excepto Juan. Ellos no comprendían lo que estaba ocurriendo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que estaban allí presentes alrededor de la cruz tenían un conocimiento mermado, menguado, un conocimiento ignorante, si se pudiera decir. Ellos estaban interpretando la cruz como una derrota. Eso era lo que sabían, derrota. Pero aún en medio de tanta oscuridad, aún en medio de tanta ignorancia, hay uno que sí entiende perfectamente lo que está sucediendo, y es la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué sabía el Señor Jesucristo? El Señor sabía que esa cruz no era fracaso, sino que esa cruz era victoria. Lo que no sabían los que estaban allí alrededor. El Señor Jesucristo sabía que ese era el cumplimiento explícito del plan de Dios. Allí donde los hombres ven el fin, donde hemos acabado con un hombre, nuestro Cristo está viendo la consumación de un plan muy, pero muy elevado. Allí donde el mundo proclama derrota, el Hijo sabe que Él está llevando a cabo la victoria sobre el pecado. Y esto tiene una implicación directa, hermanos, una implicación directa. Y es que si el mayor acto de sabiduría divina está ocurriendo en la cruz, entonces, entienda esto, es una necedad buscar entendimiento fuera de la cruz. ¿No le parece? Allí, hermanos, en ese madero, no solo se revela el amor de Dios, no. Además,
también se está mostrando la sabiduría perfecta de la redención. Allí hay sabiduría. Ahora entienda esto, hermanos. Lo que Cristo sabe lo conduce a actuar. Pero usted dice, ¿cómo? Está clavado a una cruz. Está inmóvil. Su cuerpo no da más. ¿Cómo puede actuar? Pues sí, hermanos, lo que Cristo sabe lo lleva a la acción. Él sabe qué es lo que va a hacer. Va a dirigir toda esa escena al cumplimiento de los detalles más pequeños que usted se pudiera imaginar. Va a llevar esos detalles finales de su sufrimiento para cumplir perfectamente la Escritura. Y esto nos lleva al segundo punto, que nos habla de la obediencia deliberada que cumple la Escritura. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 28. Para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. ¿Para qué dijo, tengo sed del Señor? Para que la Biblia se cumpla. Para que la Biblia se cumpla. Hermanos, el control que Cristo tiene sobre esta escena se manifiesta incluso en esos detalles, por más pequeños que nos parezcan. Mire, tan en control o tan en sus manos está todo, que el mismo Señor dirige aún, o más bien provoca, pudiéramos decirlo, aquello que las Escrituras habían anunciado de Él. Esto es profundamente asombroso, hermanos, porque el Señor en su soberanía no solo conoce lo que debe cumplirse, sino que ahora Él se dispone a hacer lo necesario para que la voluntad revelada del Padre llegue a su perfecto cumplimiento. Piensa en esto. ¿Qué puede hacer alguien que está clavado en una cruz? Humanamente, la respuesta sería nada. No puede hacer nada. Pero, hermanos, no olvide quién está allí colgado en esa cruz. El crucificado es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces debemos considerar que sí, su sufrimiento es real. Pero así como es real su sufrimiento, tan real es su gobierno, tan real es su dominio. Sí, Cristo está gobernando desde esa cruz. Mientras que su cuerpo está experimentando el dolor más intenso, mire, su mente está plenamente consciente de la palabra de Dios. Aún en medio de la agonía, Cristo no pierde de vista esto. Lo que nosotros solemos perder de vista cuando nos vamos por allí. Mientras que nuestro Cristo está cargando con tanto dolor, Él es consciente de la voluntad del Padre. Aún en medio de la agonía, nuestro Cristo no pierde de vista las Escrituras. Por el contrario, ¿sabe qué hace? Actúa conforme a ellas. Él dirige ese momento con un propósito claro: que todo sea llevado a la consumación. ¿Y qué es lo que resta por cumplirse? ¿Qué es lo que debe consumarse? Bueno, algo que a simple vista, hermanos, parecería insignificante. Y es la expresión más básica de la debilidad humana. ¿Sabe cuál es? La de tener sed. Tener sed. Esa es la debilidad más básica que un ser humano puede tener. Ni siquiera el hambre, ni siquiera el frío, es tener sed. Aquel por medio de quien fueron hechas todas las cosas, Cristo, ahora en su humanidad, Él está experimentando la necesidad más básica que un cuerpo puede sufrir al ser llevado al límite. Todo su cuerpo está agotado, está deshidratado, ha sido consumido por el sufrimiento. Y eso le produce, o más bien lo conduce a decir, tengo sed. Hermanos, si en estas palabras se hace evidente una vez más esa unión perfecta que hay entre esas dos naturalezas, la realidad humana y la obediencia perfecta de la voluntad divina.
Allí están en un solo hombre. Cristo, entienda esto, es tan hombre, que Él no está fingiendo tener sed. Él tiene sed, Él tuvo sed, Él no fingió. La sed es real. Pero hermanos, su expresión no es meramente una reacción al dolor. Su expresión es un acto deliberado. Nuestro Cristo está hablando, ¿para qué? Allí lo dice Juan, para que la escritura se cumpla. Allí no dice para saciar su sed, para aliviar en algo su dolor. No, Él dijo, tengo sed para que la escritura se cumpla. ¿Cuál palabra? Pues es lo que encontramos en el Salmo 69. El Salmo 69, más exactamente en el verso 21, cuando dice el salmista, en mi sed me dieron a beber vinagre. En mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, allí el Salmo 69 ha expuesto lo que debía cumplirse, que el Señor debía beber vinagre. Así entonces, hermanos, incluso en ese momento de mayor debilidad, nuestro Cristo, ¿qué está haciendo? Obedeciendo. Sí, tal como usted lo escucha, está obedeciendo. Su debilidad no anuló su fidelidad. Llévese esa frase. La debilidad de Cristo no anuló su fidelidad. No hay descanso en su entrega. Cada aspecto de su sufrimiento está alineado, ¿sabe con qué? Con la voluntad del Padre. Y es aquí donde hay un contraste inevitable con nosotros, hermanos. Mientras que nuestro Cristo, en medio del dolor más, pero más extremo, ¿sabe qué hace? Él persevera en una obediencia perfecta hasta el último detalle. ¿Y qué podemos decir nosotros? Hermanos, nosotros muchas, pero muchas veces, por cosas mucho menores, ¿qué hacemos? Abandonamos la voluntad de Dios. Por cosas más ínfimas. Me duele la cabeza. Está lloviendo. Está haciendo frío. Lo que sea. Ante esas incomodidades, retrocedemos. Ante la presión, cedemos. Ante el sufrimiento, desistimos. Pero hermanos, en la cruz vemos a nuestro Señor avanzando hasta el final, decidido a cumplir todo lo que el Padre le había encomendado. Y ahora quiero, hermanos, que nos demos cuenta de los detalles, porque ahí está el asunto. Que los detalles aquí en la Escritura se convierten en la evidencia, una evidencia visible, palpable, de que Dios está cumpliendo su propósito. Y allí está el versículo 29. ¿Sí? ¿Qué nos decía el Salmo? Que me dieron de beber vinagre. Entonces, mire lo que dice el detalle del versículo 29. Ese versículo 29, ¿sabe qué nos muestra? Que los detalles providenciales confirman la consumación. Es decir, Dios gobierna incluso los más ínfimos detalles. Dice el verso 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. El liberal diría, ve, mira, qué casualidad. ¿Sí? Mire una vasija con vinagre. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Lo que sigue aquí, hermanos, podría parecer a primera vista un detalle menor. Usted lee la Escritura y dice, bueno, sí, había esos elementos y usted puede seguir derecho. Pero sin embargo, hermanos, el Evangelio de Juan presenta esto con una precisión, como queriéndonos decir, aquí no hay una casualidad. Esto no es casual. Esto no fue un accidente. Esto estaba dentro del gobierno de Dios, dentro de su providencia.
Esos elementos, el vinagre, la esponja, la acción de acercarla a la boca del Señor Jesucristo, forman parte integral del desarrollo del plan de Dios. Hermanos, nosotros pasamos nuestra vida y no nos damos cuenta de los detalles en donde Dios está actuando a favor nuestro. Hermanos, la presencia de esa vasija de vinagre no era extraña en el contexto. ¿Sí? No es que alguien, la escritura dice, pongamos eso. ¿Por qué había vinagre? ¿Por qué una taza allí, una vasija con vinagre? ¿De dónde sale eso? Hermanos, eso no era extraño en ese contexto. El vinagre era una bebida propia, era muy común entre los soldados romanos. Era vino agrio, usado por ellos precisamente para saciar la sed. Desde una perspectiva humana, uno puede decir lo que aquí está ocurriendo, puede interpretarse simplemente como lo natural. Están los soldados romanos haciendo su trabajo, crucificando a un criminal y tienen todos sus elementos necesarios, entre ellos una vasija con vinagre. Humanamente pudiéramos decir que esa es una expresión natural de la escena. Pero hermanos, el texto ya nos ha dado la clave para poder interpretar correctamente esta escena. Esto ocurre en el marco del cumplimiento de la Escritura. Por tanto, lo que parece una acción ordinaria que puede llegar hasta pasar por alto, en realidad es un acto que encaja perfectamente dentro del propósito soberano de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted está dentro del gobierno de Dios. Por eso, hermanos, aquí el vinagre que es ofrecido al Señor Jesucristo no es un detalle irrelevante. Es la confirmación visible de que la Biblia, el Antiguo Testamento, había anunciado siglos atrás en el Salmo 69 que ahora debía cumplirse. No hay desviaciones, no hay improvisaciones. Cada elemento está ocupando su lugar en el momento preciso, en el momento exacto. ¿Esto qué nos muestra, hermanos? Esto nos muestra que la redención es un evento real. ¿Sí? No es algo de, eso es solo para los cristianos que como que se sienten muy, muy emocionados cuando les hablan de redención. No, esto es un acto real, ocurrió, hay acciones específicas en momentos determinados, hay agentes que de verdad estuvieron allí y fue organizados por la mano poderosa de Dios. Y esto nos debe llevar a pensar, hermanos, que no solo Dios decretó la salvación. No piense en Dios allá como sentado en un trono decir, hágase. No, Él no solo decretó la salvación, sino Él también ejecutó en su tiempo precisamente cada detalle para que la redención se diera. Allí está la mano interviniendo de Dios en cada asunto de la historia para que se cumpla la salvación. Es tan evidente, hermanos, la providencia de Dios, que los soldados, fíjese, ellos no tienen en mente la palabra, de decir, cierto, se nos va a morir y falta que se cumpla lo que dice el Salmo 69. Traigamos una vasija con vinagre y démosle. No, los romanos, lejos de estar pensando en el cumplimiento de la Escritura, allí están, ¿sí? Allí están. Están participando, sí, de ese cumplimiento exacto de lo que Dios había revelado sin ellos quererlo. Y aquí se hace evidente una verdad fundamental, hermanos, y es que nada se escapa al gobierno de Dios. Nada. A Dios no le queda grande nadie, ni nada. Ni una pandemia, ni un gobierno, ni un terremoto, nada le queda. Todo lo gobierna el Señor. Incluso, hermanos, los actos más simples, incluso esas decisiones más ordinarias de los hombres están siendo utilizadas para llevar adelante su propósito eterno.
Y es así, hermanos, lo que podría parecer un detalle secundario, ¿saben qué se convierte? En una pieza clave que apunta a una sola dirección. La obra está llegando a su consumación, perfecta consumación. Cada elemento en esa escena, amado hermano, por pequeño que parezca, está preparando el camino para la declaración final de Cristo. Consumado es. Pero si cada elemento, hermanos, apunta hacia la consumación, entonces es muy necesario escuchar la voz de aquel que está en la cruz para entender plenamente lo que todo esto significa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese consumado es? ¿Qué significa el cumplimiento de todas las cosas? Hermanos, la consumación significa victoria, ¿sí? Significa victoria. Y la entrega que vemos allí del Señor Jesucristo significa soberanía. Y ya usted lo sabrá. Juan 19:30, versículo 30. Dice la Escritura, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, aquí es donde llegamos al punto culminante, ¿sí? Al éxtasis de toda esta escena. Todo lo anterior, el conocimiento de Cristo, su obediencia deliberada, los detalles providenciales, todas esas cosas convergen en una sola declaración. ¿Cuál? Consumado es. Sí, consumado es. Bien les decía que esa palabra consumado es, en el griego es una sola, tetelestai. Es un verbo, ¿sí? Que implica una acción. Pero es interesante, y aquí, perdón lo técnico, pero es importante porque es teológicamente importante lo que significa. Ese tetelestai es un verbo que está dado en un presente pasivo. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese tiempo, en el tiempo de la acción, es un hecho que ya ha sido cumplido, que ya ha sido completado. Es decir, un acto completado en el pasado. Consumado es. Ya esto fue hecho, consumado es, pero cuyos efectos permanecen plenamente vigentes. Es decir, no solo terminó algo, sino que ahora permanece terminado. Permanece terminado. Mire, un ejemplo, un antiejemplo, pudiéramos decir. Uno puede decir, ahorré. Tengo todo el dinero suficiente para comprar una casa, ¿sí? O un carro. Usted compra la casa y el carro y dice, ya es mío. Pero no lo crea, eso no es consumado. Porque usted, año a año, tiene que pagarle algo a otro dueño, al papá Estado. O sea, eso no es suyo. Usted, año a año tiene que pagarle al Estado. Año a año tiene que arreglarle, año a año toca reparar, año a año toca lo que sea, ¿sí? Por eso es que digo, es un antiejemplo. Pero podemos ver un ejemplo, y es cuando una deuda se paga. Cuando una deuda es cancelada completamente, no solo se paga en el momento específico, sino que de allí en adelante usted está en la plena confianza de decir, no debo nada, yo ya lo pagué, mire, mi paz y salvo, no debo nada. Así, hermanos, cuando una obra es concluida perfectamente, no requiere correcciones, no requiere complementos posteriores, no requiere añadiduras, no requiere arreglos de última hora, no. Por eso la obra de Cristo es completa y perfecta. No hay más que añadirle. Tetelestai, consumado es. Ahora, es importante entender que ese verbo está en voz pasiva, queriendo decir que, o más bien, está dirigiendo esa acción o que tengamos la atención hacia la obra misma.
Es decir, que eso ha sido cumplido perfectamente, pero eso lo acompaña mejor con la persona en que está dicho, está en tercera persona. ¿Y esto qué quiere decir? Esto nos refuerza la idea, que el énfasis que nos está dando esa palabra no recae en el sujeto. El Señor está diciendo, consumado es. Él no dijo, ya terminé. No lo dijo. Él dijo, consumado es. Como queriendo decir, no se fijen en mí. Fíjense en que la obra ha sido completa. Fíjense que la obra ha sido perfecta dentro del plan de Dios. Por eso el Señor no quiere apuntar su mirada a decir, Padre, mira, he terminado, lo terminé yo, ya acabé, yo terminé. Como si fuera una declaración centrada en la acción humana. No, más bien lo que hace el Señor Jesucristo es decir, Padre, la obra ha sido completamente consumada, ya ha sido hecha. Y de esta manera el Señor mismo está señalando que Él ha venido no para hacer su voluntad, como una y otra vez lo ha expresado a lo largo del Evangelio. Yo no he venido para hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre. Tetelestai, consumado es, la obra ya fue hecha. Por eso, amados hermanos, allí debe estar nuestra atención, debe ser dirigida a que la voluntad del Padre ha sido cumplida perfectamente y permanece eficaz para siempre. Pero bueno, queda la pregunta, ¿qué fue lo que se consumó? ¿Qué fue lo que se acabó? ¿Qué fue lo que se terminó? 3 cosas, hermanos. Se consumó la ley. La ley fue cumplida. ¿Qué se consumó? La justicia de Dios ha sido satisfecha. ¿Qué más se consumó? La redención ha sido asegurada. Eso es lo que se consumó en la cruz. Piense, la ley ha sido cumplida. Nuestro Cristo llevó a cabo todo lo que Dios le había demandado sin añadir ni omitir absolutamente nada. Todo lo cumplió el Señor. Todo. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, en la obra de Cristo no hubo una obediencia parcial. No. Hubo una justicia, y recuerde la palabra justicia es obrar bien, conforme a Dios. Hubo una justicia perfecta conforme al estándar divino. Se cumplió la ley perfectamente. En segundo lugar, ¿qué se consumó? La satisfacción del Padre en esa obra. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Isaías, tenga en cuenta este texto de Isaías 53, versículo 11. En Isaías 53, 11, la Escritura dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la obra de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y mira lo que dice, y quedará satisfecho. El Padre ve el fruto de la aflicción de su Hijo, ¿y cómo queda? Satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto lo leí, Isaías 53, 11. Hermanos, el pecado no fue ignorado. El pecado no fue pasado por alto. El pecado fue juzgado plenamente en Cristo. La ira justa de Dios fue descargada sobre él. Y esto cumpliendo exactamente lo que la santidad divina estaba demandando. ¿Qué más se consumó, hermanos? Pues se consumó que esa redención ha sido asegurada. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Allí dice la Escritura que la redención ha sido asegurada y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
eterna redención. La redención quedó asegurada en la cruz, amados hermanos. No hay manera de caer de la gracia. Todos los que han creído en Cristo Jesús, le hace posible una salvación tan perfecta que no podrá ser quitada. Cristo, escuche bien, no hizo posible la salvación de manera potencial. No, lo que hizo Cristo en la cruz es obtener de manera perfecta la salvación para su pueblo. Perfecta. Él pagó completamente el precio del pecado, garantizando la salvación para su pueblo. Y esto era precisamente, hermanos, lo que Dios había determinado desde el principio. Ni más, ni menos. Que el cumplimiento perfecto de su voluntad fuera hecho. Entonces, si usted se da cuenta, en la obra de Cristo no hay espacio para hacer ajustes, no hay espacio para que existan fallas, un margen de error. Ustedes leen ahí en las encuestas, margen de error, tanto por ciento. En la obra de Cristo no hay margen de error. Es o es. Tampoco es o no es. No, es o es. Esa es la gloria que hay en la obra cumplida de nuestro Señor Jesucristo. No hay espacio para ninguna falla, no hay espacio para ningún ajuste. En la cruz se lleva esa obra a una consumación total y perfecta. Por eso, hermanos, la cruz no debe entenderse como un símbolo de derrota. No hay derrota. Por el contrario, es un escenario de victoria gloriosa. Allí, en esa cruz, ¿sabe quién fue levantado? Un rey. El rey fue levantado. No para ser vencido, no, sino que ese Cristo, ese rey, fue levantado en esa cruz para vencer. ¿Sabe por qué? Porque en el madero nuestro Cristo venció la culpa del pecado. Sí, nuestra culpa. En esa cruz el Señor pagó nuestra deuda y la pagó completamente con todas sus consecuencias. En esa cruz el Señor derrotó el poder de las tinieblas, derrotó a Satanás. De modo que, hermanos, ese consumado no es un susurro débil. No es el susurro débil de un hombre derrotado. No, es un grito de victoria del Redentor. La obra está hecha, he vencido. Y esa victoria, hermanos, ¿sabe cómo se confirma? Inmediatamente con las últimas palabras del verso 30. Mire, dice el final del verso 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí es importante, hermanos, que entendamos lo que aquí está ocurriendo. Aquí es importante el orden. Por eso es que hay veces debemos comportarnos como un buen detective que busca las pistas y mirar cómo es que se desarrollaron las cosas. Y es importante, hermanos, que tengamos en cuenta el orden, porque el orden es profundamente significativo. Mire, el texto no dice que Jesús murió y luego su cuerpo se desplomó. No dice eso. No dice que luego su cuerpo cayó sin control. Por el contrario, ¿sabe qué dice? Dice que en nuestro Cristo inclinó la cabeza, esto que es un acto deliberado, y luego ¿qué hizo? Entregó su espíritu. Esto no es un acto pasivo, esto es un acto de autoridad. Mire, cuando una persona muere, las fuerzas se van. Muere y se desploma. Nuestro Señor, en el caso de nuestro Señor no fue así. Él voluntariamente, deliberadamente inclinó su cabeza. Y Él, como gobernador de todo, Él entregó su espíritu. Hermanos, Cristo no es vencido por la muerte. No lo venció la muerte. No pudo la muerte con Él. Nuestro Cristo, ¿qué hizo? Dispuso su vida. Él la dio. Él la dio. Tal como Él mismo lo había declarado ya en Juan 10, 18, cuando dijo, nadie me quita la vida,
sino que yo de mí mismo la pongo. Eso fue lo que ocurrió aquí. Él puso su vida, Él dio su vida, nadie se la quitó. Él la dio voluntariamente. Aún en el momento de morir, el Señor tenía todo bajo control. Todo lo gobernó. Todo dominio está en la mano de nuestro Cristo. La muerte no lo sorprendió. No es 3 en punto, muere el Señor. No. Él entregó su vida. Él la dio. No lo sorprendió. La muerte no le arrebató su vida. La muerte no lo controló, no lo sometió. No. Es Él, Cristo, quien enfrenta la muerte y utiliza la muerte. Escúchalo bien, sí, usa la muerte como un medio para consumar la redención. Allí está. Así, hermanos, la muerte deja de ser un fin en sí mismo y se convierte más bien en un instrumento bajo el gobierno de Cristo. Incluso en su último aliento, nuestro Cristo reina. Así es. ¿Sabe qué es lo que nos ha mostrado la cruz? Lo que todo el Evangelio nos ha mostrado y que ahora se hace brillante en esa cruz, que Cristo es Rey. Hermanos, no podemos ver a un Cristo debilitado, a un Cristo derrotado. El crucificado es Rey. Y eso es lo que nos ha mostrado el Evangelio de Juan, que Cristo es Rey, incluso en su momento más débil como ser humano. Cristo es Rey. Permítame concluir con esto, hermanos. Y es que cuando nosotros llegamos al final de una escena como estas de la cruz, mire, todo converge precisamente en que la obra ha sido consumada. Y ha sido consumada no por nosotros. Si usted se da cuenta, allí no aparecemos nosotros en nada, que trayendo esto, que una ofrenda, que una velita, que mis mejores obras. Nada, no hay nada de nosotros. Pero la obra ha sido consumada por Cristo. Nada quedó pendiente, nada quedó incompleto como para decir, Señor, has muerto, déjame hacer el resto. No. La redención no está en proceso. La redención ha sido llevada a plenitud en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, el único lugar legítimo de gloria para el creyente es Cristo mismo. Pablo así lo afirmó. 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y más adelante, en Gálatas 6:14, él dice, lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos ha de colocar, hermanos, en una posición correcta. El cristiano, con esto que tiene aquí delante, nos debe poner en el lugar correcto. ¿Sabe qué? 1, en guardarnos de la vanagloria. Cuidado, seamos guardados de la vanagloria. Usted lee el reinado de Cristo aún en la cruz y eso nos va a ayudar a guardarnos de la vanagloria. Hermanos, si todo fue consumado por Cristo, entonces no hay ni un solo espacio para atribuirnos algún mérito. No lo hay. No fuimos nosotros quienes cumplimos la ley. No. Ni siquiera, hermanos, fuimos quienes cumplimos en algo la justicia de Dios, ni quienes aseguramos la redención. Todo fue hecho por Cristo. Por eso el orgullo espiritual no tiene lugar a los pies de Cristo. No hay manera. En segundo lugar, hermanos, el creyente debe tomar la posición correcta y es de que la cruz nos debe alejar del engaño del buenismo.
Sí, hermanos, muchas veces de manera muy sutil tendemos a descansar en nuestro desempeño, en lo que hacemos, en lo buenos que podemos ser, en lo que dejamos de hacer, en lo que creemos, en lo que hemos avanzado, etcétera. Pero hermanos, entienda, consumado es. Ese consumado es, destruye una falsa seguridad. Nuestra aceptación delante de Dios no descansa en nuestra obediencia. No es por lo obedientes que somos, porque nuestra obediencia es imperfecta y en esta tierra siempre será imperfecta. Nuestra aceptación delante de Dios descansa es en la obediencia perfecta de Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, esto nos debe llevar a un descanso verdadero. Sí, yo creo que esto es liberador. Es liberador saber que Cristo murió por mí. Que no tengo nada que añadir a su obra, que no tengo nada que completar, porque todo lo hizo Cristo en la cruz. Por eso, amado hermano, esa declaración consumado es, no es solo una verdad que quedó allá en la historia. No, es una verdad que hoy, cada creyente guarda como su mayor riqueza en el corazón. Así es que en el momento de la duda, en el momento de usted querer hacer algo para ganar el favor de Dios, escudriñe su corazón, abra el tesoro y encuentre, consumado es. Ya Cristo lo hizo. Esto significa, hermanos, que ya usted no debe nada. Si usted hoy, pecador, se siente deudor delante del Señor, es verdad, es deudor, pero escudriñe y abra su corazón y encuentre la declaración, consumado es, Cristo ya pagó por usted. La culpa ha sido removida, la justicia ha sido satisfecha, la salvación ha sido asegurada a nuestro favor. Así es que, hermanos, el creyente no debe vivir tratando de ganar el favor de Dios. No hay manera. El creyente debe vivir descansando en un favor que ya ha sido otorgado en Cristo. Y finalmente, hermanos, esta cruz nos debe llevar a entender que nuestra manera de vivir, cuando decimos obedecer, hermanos, nosotros no obedecemos para completar nada. Nada. Nuestra obediencia es la respuesta a la obra completa de Cristo. Eso es. Y esto mismo es lo que nos mantiene firmes. ¿Usted sabe por qué hoy usted está aquí en la iglesia firme? No es por su fuerza, no. Esa perseverancia es por la suficiencia de aquel que dijo, consumado es. Entonces, hermanos, si hay algo en lo que hemos de gloriarnos, que no sea en nosotros mismos. No. Si hay algo en lo que hemos de descansar, que no sea en nuestras obras. Por tanto, hermanos, que toda nuestra confianza, que esta sea nuestra oración, que toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza y toda nuestra gloria sea en Cristo y nada más. Y esa será, hermanos, y es la declaración que va a resonar y resuena por toda la eternidad. Consumado es. El Señor nos ayude, amados hermanos, a vivir en esta verdad. Y esto será verdaderamente liberador. Vamos a orar entonces.